Bueno, mientras se prepara nuestro segundo ponente, que es Ramón Gallo Barneto, yo siempre he relacionado a Ramón Gallo con la lucha que ha llevado a cabo de manera inconmensurable con la culebra real de California, que todos ustedes saben que constituye también uno de los graves problemas que tiene Gran Canaria. Pero esta vez Ramón no nos va a hablar de la culebra, sino nos va a hablar de otro proyecto novedoso, tremendamente interesante, y que tiene mucho que ver con lo que es la sociedad, en el sentido de que nos va a hablar sobre la alerta temprana que existe hoy en día. Tiene una red de alerta temprana sobre especies exóticas invasoras en Canarias. Es el proyecto Redexo. Redexo lo que intenta, o el objetivo principal, es intentar evitar el establecimiento de nuevos focos de poblaciones de especies invasoras en el archipiélago. Y lo hace a través de esa plataforma ciudadana en la cual todos cada vez estamos más convencidos de la necesidad de que el ciudadano y su participación contribuyan también y no dejen solo esa misión a los conservadores y a los científicos, sino que el propio ciudadano contribuya a combatir y a pelear por la conservación de nuestra biodiversidad. Y precisamente esa forma se puede realizar a través de esta red Redexo, que es la que nos va a presentar Ramón Gallo. Ramón Gallo es biólogo y es especializado en zoología y evaluación de impacto ambiental, y desde el año 2000 forma parte de la plantilla de GESPLAN, la empresa pública que está en Canarias. En la actualidad es además responsable de proyectos entre los que destacan la que comentábamos antes de la culebra real, de Stop Culebra, y coordinador del proyecto de GESPLAN del LIFE y de Redexo, que es el que nos va a contar y nos va a explicar ahora en la siguiente ponencia. Cuando quiera, Ramón, gracias. Parece que no me voy a poder separar mucho de aquí, con lo cual... ¿Se me oye? ¿Habla? ¿Se oye? Ok. Bueno, pues muchas gracias por las jornadas, por invitarme a poder explicar la red de alerta temprana de especies exóticas e invasoras en Canarias. Quiero empezar primero explicando la importancia que representan las islas. Las islas, a pesar de ser solo el 6% de la superficie de la Tierra, albergan el 20% de la biodiversidad mundial. Además, el 41% de los vertebrados terrestres que están en peligro crítico o en peligro de extinción son vertebrados que viven en islas, y el 75% de las 800 extinciones documentadas de la expansión europea han sido provocadas en islas, ¿no? Además, las islas son lugares vulnerables, ¿no? ¿Por qué son lugares vulnerables, no? Por muchas causas. La distribución, el rango de distribución es muy pequeño, suelen ser, muchas veces son exclusivas de islas, de solo pequeñas islas o islotes. Los tamaños de población suelen ser bajos. Hay una falta de armonía en la estructura. Todos sabemos los continentes están superdepredadores, están los nichos más completos que en las islas, que muchas veces no están completos, y además el origen de la población endémica suele venir por un cuello de botella, suele venir por pocos individuos, con lo cual la variabilidad genética suele ser menor, con lo cual son más sensibles a cualquier tipo de impacto o interacción, ¿no? Pero en cambio son lugares muy destacados en biodiversidad, y para muestra estos carteles que ha sacado el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, ¿no? De 1 de cada 4 especies de plantas en Canarias es exclusiva del archipiélago, de las 2.000 que hay. De las 4.000 especies exclusivas de Canarias, 3 de cada 4 son exclusivas de una isla, y el grupo de los escarabajos, por ejemplo, 3 de cada 5 de los que hay son exclusivos del archipiélago, ¿no? Además, las principales causas de pérdida de biodiversidad, tanto en isla como en el continente, son la pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas. Pero, en concreto, en las islas, como podéis ver en este gráfico, la causa es mayor de extinciones, como hemos comentado antes, y de llevar especies en peligro, ¿no? Y no tanto en los hábitats, la pérdida de hábitat. Se dice en esta publicación de Fernández Palacio que la probabilidad de que una especie insular sea llevada a la extinción por los humanos es 12 veces mayor que la de una continental, ¿no? Con lo cual
tenemos claro que el problema de la extinción en islas es muy importante y si lo vemos por grupos, por ejemplo, vemos como las aves y los reptiles tienen el porcentaje de extinción comparado con los continentes muy alto, ¿no? ¿Por qué sale Redexo, la red de alerta temprana? A partir del decreto 630 del catálogo de especies exóticas invasoras, establece en su artículo 14 la necesidad de establecer una red de alerta temprana estatal que designe puntos focales de la red de alerta que reporten información sobre la presencia de especies nuevas, sobre las acciones que se van a llevar a cabo, y eso hace el Gobierno de Canarias en 2017 en principio como una experiencia piloto y que concreta en un decreto, no un real decreto, sino un decreto en 2020 como red de alerta punto focal oficial de la red de alerta estatal del Estado, ¿no? Actualmente tenemos 3 miembros incorporados, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la Reserva de la Biosfera de La Palma, que tiene un proyecto de invasoras y trabaja conjuntamente el equipo con nosotros, incluso utiliza la misma plataforma que nosotros para meter los datos, y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que en su ámbito de sancionador y pues también se ampara y nosotros damos apoyo a la agencia, ¿no? Pero la idea de la red de alerta oficial es incorporar a todas las administraciones, empezando por los cabildos, que tienen la mayoría de las competencias, pero igualmente ayuntamientos, incluso la figura de colaborador, miembro colaborador, que podrían ser las universidades, ONG, etcétera, ¿no? Esa es una vía que ahora desde el año pasado se empieza a abrir y que esperemos que no tarde mucho en dar fruto, ¿no? La red de alerta, pues como es obvio, intenta recopilar información de la aparición de especies exóticas invasoras, incluidas en el catálogo, en los 2 catálogos en el que hay, y en el reciente del año 2019, la lista de especies preocupantes para la región ultraperiférica de Canarias, sobre nuevos focos de aparición de especies o aparición en zonas donde antiguamente no estaban citadas, ¿no? ¿Por qué es tan importante la detección temprana? Lo ha comentado antes Juan. Es importante la detección temprana de especies exóticas invasoras por muchas razones. Primero, hay mayor posibilidad de éxito en acabar con erradicar la especie. Mayor éxito en evitar su expansión. Las actuaciones son menos complejas que una actuación. Y además, cosa muy importante, es el menor coste, ¿no? Estamos acostumbrados a gastar cantidad ingente de dinero para exclusivamente controlar el avance de poblaciones de especies invasoras. Pongo 2 ejemplos que son muy claros aquí en Canarias, la ardilla moruna y el rabogato. La ardilla moruna, como ustedes saben, está invadido a todo Fuerteventura, pero cualquier ejemplar que aparezca en alguna de las islas limítrofes es objeto de alerta temprana urgente. Con el rabo de gato, aunque es más complicado, porque está mucho más extendido en todas las islas, pero todavía hay algunas islas que todavía podemos actuar de manera temprana y evitar. Vamos a ver algún caso, ¿no? Como yo he dicho, aquí el que hablo soy yo, pero bueno, el equipo que hay detrás es importante y esperemos que siga creciendo. Tenemos capataces en cada una de las islas, 2 capataces por isla, y en las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera van de manera itinerante. Actualmente tenemos 2 biólogas, 3 biólogas y conmigo 4 que estamos trabajando en la coordinación y contamos actualmente con un asesoramiento experto del INACESI a través de un abierto y un asesoramiento botánico de una persona que está por aquí, Marco Díaz Bertrana. Como ha comentado antes Pedro, la ciencia ciudadana es fundamental, ¿no? O sea, es importante saber que las especies llegan. Y yo siempre cuando hablo de un experto que dice, ha llegado una especie, normalmente es porque la gente conoce a ese experto, le dice, oye, hay una especie que no sé cuál es, y consultan, ¿no? Entonces, lo que intenta la plataforma es que haya más gente, que el ciudadano sea los ojos de los investigadores o la gente que conoce o que quiere saber la llegada de especies nuevas que invasoras o probablemente invasoras en las islas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es puesto en funcionamiento? Pues la plataforma, a través, ya veremos, de la web o del móvil, recibe un avistamiento. Si con la información que da el ciudadano se puede identificar la especie, esa especie se identifica, se valida como tal y se le hace la cuestión. ¿Estamos hablando de una alerta temprana por la ubicación o por la especie o no? Si es una alerta temprana,
hay que actuar, ¿no? O bien directamente o a través de los cabildos que suelen tener equipos ya de trabajo también. Si no, toda información es importante. Al ciudadano hay que decirle que aunque reporte algo que no se vaya a hacer nada, pero toda esa información pasa a formar parte del banco de datos de biodiversidad y eso pues, puede ser en el futuro interesante para cualquier proyecto. En el caso de que no se pueda validar, pues se contacta con el usuario, que ya veremos cómo, que incluso la aplicación tiene un chateo para poder hacerlo directamente. Si eso se permite validar, pues validamos la especie. En el caso que sea un dato fallido que no se pueda validar por lo que sea, pues no entramos. Esta sería la web, la aplicación móvil. La aplicación móvil que puede hacer un reporte de manera simple, una especie de visto, mando una foto, no sé cuál es, pues no sé cuál es, o si sé cuál es tienes una guía para saber cuál es. Y también puedes ver, que es lo que hemos intentado, el feedback con el ciudadano, tus avistamientos. Digamos, tener una base de datos de tus avistamientos, de lo que tú has ido reportando. Tanto en forma de lista como directamente en el mapa, ¿no? Y si tocamos, por ejemplo, ese que era un caso mío, 3 avistamientos, yo reporté el primero de arriba, reporté esta especie al equipo. Este es lo que yo reporté, ¿vale? Y me sale a su vez el de abajo, que es la actuación que hizo el equipo, ¿vale? El equipo actuó y en este caso, como ejemplo, pues se arrancó, se eliminó la planta, se eliminaron 7 ejemplares y a mí me aparece. Y luego el último es seguimientos que hacemos nosotros. Es importante a la hora de actuar con una especie invasora hacer seguimiento, ¿no? Y en este caso, en el caso del seguimiento, hemos podido ver el ejemplo para que vean cómo la misma aplicación tiene un chateo. Ese chateo lo usa el validador, la persona que tiene duda de si la especie es o no, directamente al ciudadano, y el ciudadano puede contestarle, ¿vale? Así es como sería el funcionamiento simple, en principio, de la aplicación. Bueno, pues como proyecto de redes de red, pues también estamos en redes sociales, no sé si en redes o GovCamp, tenemos una asistencia externa para el plan de comunicación y la página web, que la página web tiene esta presencia. Tenemos la parte de avistamientos que han sido reportados a la página, pero aquí podemos hacer un avistamiento igual que lo hemos hecho en la app. Desde la web también se puede hacer un avistamiento. Uno va al campo y luego cuando llega sube la foto y pone la especie o plantea la duda que pueda haber sobre la especie. Vemos todos los avistamientos que hay, vemos mi parte de avistamientos que son descargables en un formato CSV, que es un formato Excel con toda la información que hemos metido, por si queremos. Y además la información que hemos metido nosotros. Si yo tengo un avistamiento como el anterior, se me descarga el avistamiento mío y el trabajo que ha realizado Redexo, ¿vale? O sea, yo puedo ver ese trabajo. Y lo más reciente, que estaba hablando y no se ha visto, es un panel de control. Hay que loguearse en la web para poder acceder al panel de control, que es una manera rápida que el ciudadano pueda ver toda la información y jugar con el cuadro de mandos que acabamos de incorporar. Vemos el número de especies reportadas, 286 en total, se pueden filtrar por isla, se pica una isla y se ven los trabajos que se han hecho en la isla. Por reino, también por tipo de contacto, lo que hablamos, las que son extraídas, las que son observadas, localizadas, en el caso de animales capturados o indicios, y también una distribución por años, ¿vale? Además podemos hacer una búsqueda específica o, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, picamos Gran Canaria y luego podemos buscar una especie en concreto, pues si se ha reportado y si hay. Esto es una información que ya está disponible en la web, que la vamos a ir mejorando, pero que en principio es atractiva para el ciudadano, ¿no? Que es uno de los intereses, ¿no? Que involucrar al ciudadano para que pueda trabajar en el proyecto. Bueno, y que tenga interés, ¿no? Analizando lo que es la flora extraída y la fauna capturada, el número de especies que hemos extraído son 132 especies de diferentes de 132 plantas distintas y de 51 animales diferentes. En cuanto al número de ejemplares, 148.000 ejemplares de flora y 4.700 de fauna capturados. Ahí tenemos una nube en función de las especies que más se han extraído del proyecto.
y separadamente por islas, pues esta es la información que podemos ver. Ahora vamos a ver algunas especies, algunos casos en concreto. Nicotiana glauca, diría, ¿dónde vas con el gata temprana Nicotiana glauca? Que está el tabaco moro, que está en todos sitios, ¿no? Pero a través del organismo autónomo de parques nacionales, en La Graciosa, hemos trabajado durante 31 jornadas y hemos eliminado 5.900 ejemplares de Nicotiana en distintos puntos de la isla, que creo que salieron antes, con diferente accesibilidad. Se ha usado medios de protección, se han eliminado ejemplares que estaban juntos, como en este caso Publicaria canariense, y de especies protegidas. Y actualmente la situación es que hemos hecho un barrido importante, que tendremos que seguir haciendo seguimiento, porque sabemos que es una especie que se regenera muy fácilmente, pero es un inicio que entendemos que puede ser importante, ¿no? Otra especie, el Circtomium falcatum, el helecho cebo, el hecho que es una especie que se adapta muy bien a ambientes con poca precipitación y que está muy extendido en las Islas Canarias, y que el Lanzarote estaba en centros públicos, y que en un caso, que es el caso del Mirador del Río, pues detectamos que la especie se estaba naturalizando y que estaba empezando a colonizar zonas. Estuvimos trabajando entre febrero y septiembre de 2021 y hemos eliminado 155 ejemplares durante ese periodo, que estaban algunos empezando a convertir por el espacio con especies tan importantes como la cerraja de Famara o el Acrisum tortuosum, ¿no? En Tenerife, una planta que creo que es de 2007 la primera cita, pero que se está expandiendo mucho en el sur de la isla. Desde que nosotros empezamos de manera tímida, pero desde que hemos podido conjuntamente, como siempre, con los cabildos, en este caso en el Cabildo de Tenerife, estamos trabajando en eliminar esta planta, que es una planta que tiene una gran capacidad de dispersión, tanto por el viento como agarrándose a la ropa, se produce una dispersión muy grande, y que es un problema en ciernes importante. Actualmente hemos eliminado 2.856 el equipo Redexo, aunque ya digo que el Cabildo de Tenerife tiene un equipo que también está trabajando en las zonas que vemos ahí representadas en el cuadro de mandos que os comenté antes, ¿no? Cencurus orientalis, Penicetum cetáceo, no sé si finalmente el Banco de Datos de Biodiversidad dice que es Cencurus orientalis, pero bueno, como todos sabemos, el rabo de gato en la isla del Hierro es un sitio muy importante, donde todavía el rabo de gato se puede llegar a controlar, y nosotros estamos colaborando con el Cabildo del Hierro. Hemos hecho actuaciones en zonas de difícil acceso, como esta de la Reserva Natural del Tibataje, en zonas que en visitas de campo se han observado, como este punto de aquí, que se observó con telescopio, con prismático, y se observaron esos ejemplares, y gracias a que tenemos un equipo muy profesional que puede hacer trabajo en altura, pues se pudieron eliminar, se han eliminado 1.270 ejemplares. En esa zona creo que eran unos 500 aproximadamente los que se pudieron quitar, ¿no? Como me queda poco tiempo, pasando a fauna, hay dos especies que suponen un problema importante en ciernes. En Gran Canaria, el camaleón velado, que presenta una problemática importante. Yo no sé si alguien desde ahí puede ver al camaleón en el centro de... No sé si ahora, si lo ven. Aquí está el camaleón. El problema es que no hay un método claro de captura del camaleón, solo dependemos de la vista de los técnicos de campo nuestra, que por cierto es muy buena, doy fe. Hemos capturado 67 ejemplares, pero los métodos de captura de trampas no funcionan, y no hay innovado sobre esto. Aquí vemos un ejemplo. El camaleón estaba en el centro y solo había una persona que lo vio, que es el compañero Marcos, que es el que lo capturó. Es muy difícil, puedes pasar 20 veces delante de él y no lo ves. Esta es una zona del norte de Gran Canaria, en Arucas. Y la otra especie, el anolis, que aunque no se sabe exactamente si es el Carrenolinensis o otra especie,
pero es una especie que llegó seguramente en mercancía de frutas al sur de Tenerife, en un punto en concreto, y en este caso es lo contrario. Fijaros cómo entre junio y octubre de 2021 hemos capturado 1.511 ejemplares, porque el método es muy bueno para la captura de los ejemplares, pero es una especie que ahora mismo la ventaja es que está muy confinada, pero, repito, con el Cabildo estamos intentando impulsar un proyecto específico para evitar, como esa palabra tan importante, la detección para usar la detección temprana y evitar que se expanda. Y por último, terminar, ya que estamos en Gran Canaria, con la ardilla morena, que por desgracia recientemente estamos recibiendo muchos avistamientos de presencia de ardillas en la isla, sobre todo hay una franja en la costa este de Gran Canaria que de manera repetida aparecen ejemplares. Por ahora estamos consiguiendo capturar, en total hemos capturado 18 ejemplares entre 2018 y 2021 que aparecen de manera... No sabemos si en esa zona puede haber que haya algún tipo de empresa que traiga mercancía de manera y que vengan como de manera furtiva, o que alguien lo esté liberando de manera intencionada, que sería el peor de los casos, porque sabemos el problema que ocurre en Fuerteventura. Y en esta zona en Playa de Barjas, por ejemplo, le pongo el vídeo aquí de una persona que nos avisó. Por suerte estos ejemplares fueron capturados, pero no estamos hablando de un ejemplar ni dos, sino hasta 4 ejemplares en la misma zona. Y eso es un riesgo muy grande, ¿no? Por eso nosotros tenemos carteles que están funcionando bien, los carteles de aviso o alerta de que cuando aparece ardilla en algún sitio, pues ponemos para que los ciudadanos avisen, porque sería un problema muy grande si dejamos que esto ocurra, ¿no? Bueno, he podido respirar. Ya aquí vemos el equipo que trabaja en el proyecto y nada, muchas gracias y luego ya si hay alguna pregunta hablamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ramón. Estamos en tiempo y dicen que una charla corta hace mover las mentes y que una larga lo que hace es mover los cuerpos. Yo creo que las 2 charlas que hemos tenido hoy, las 2 conferencias que hemos tenido hoy nos han seguramente movido más la mente que el cuerpo. Estamos con tiempo, con lo cual, a no ser que me digan lo contrario desde la organización, pues tendríamos media hora de descanso y para volver a... No, 20 minutos de todas maneras y empezar entonces a las 7 menos 10. Pues eso. Gracias.